Buenas muchachos, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar sobre los fármacos antivirales. Para ello vamos a ver lo que es los virus, entre ellos los agentes patógenos y los agentes antivirales. Esto tiene que ver temas aplicados a la medicina veterinaria y sobre la actualización de los agentes antivirales y la prevención de enfermedades de etiología viral. ¿Qué es un virus? Es una entidad biológica que necesita de una célula huésped para poder reproducirse debido a la capacidad limitada de su genoma, es decir, de su ADN o ARN. Por el cambio, el virión es una partícula viral compuesta por una cápside de proteínas que envuelve el ácido nucleico o el ARN. Es un parásito obligado. Requiere penetrar células blanco para poder replicarse. Los antibióticos no tienen efecto. Se usan como antivirales. Son los antivirales y las vacunas. Acuérdese que una de sus compañeras me preguntó de lo que está sucediendo con el COVID y que se utilizaron antibióticos para poder combatir el COVID. Terapia errada. Jamás se hace eso. Lo que pasa es que en el momento no existían fármacos probados para ese tipo de virus. Entonces, por lo cual se utilizó cualquier otro medicamento que pudiera levemente controlar los síntomas. Pero en realidad no es un antiviral esos medicamentos que se utilizaron durante el COVID, para que lo tengan presente. El ciclo de replicación viral tiene 8 pasos claves. Comprender la fisiología de la reproducción vírica es esencial para identificar los sitios de acción de los antivirales. Por favor, ruego que me disculpen que a veces en la conversión de un programa a otro, el que tengo en el celular, me modifica cierta escritura sobre ciertas palabras o me monta una letra sobre otra. Me disculpan. Primer paso, la fijación. Es la unión de un virus a una membrana celular del huésped. Se va a fijar sobre ella. Desencapsulamiento. Es la liberación del material genético en el citoplasma, que es lo que él va a liberar. Perdón. Primero va la penetración. El virus entra a la célula huésped. 3. Desencapsulamiento. Liberación del material genético en el citoplasma. 4. Transcripción y traducción. Es la síntesis de ARN mensajero y las proteínas víricas usando la maquinaria. Paso 5. La replicación, que es la duplicación del material genético. Y sexto, el ensamblaje y la liberación, formación de nuevas partículas maduras y su salida para poder infectar otras células. Desafíos en el desarrollo antiviral. El desarrollo de agentes antivirales ha sido lento, ¿sí? Requiere de mucho estudio y mucho tiempo probar fármacos antivíricos. Por lo tanto, y los virus son demasiado hábiles. Ellos siempre modifican su maquinaria celular para evadir los fármacos antivirales. La principal dificultad radica en la incapacidad de diferenciar las rutas de multiplicación específicas de los virus metabólicos celulares normales. El propósito de este trabajo es actualizar a la comunidad veterinaria sobre los nuevos agentes antivirales y la ampliación de los ya conocidos para el combate y prevención de enfermedades virales. En veterinaria es a menudo problemático por la poca frecuencia del diagnóstico definitivo de la etiología viral. Entre uno de los grupos principales de virus podemos mencionar el adenovirus, que es
un virus de ADN que afectan todas las especies, excepto los felinos. Causan infecciones respiratorias en bovinos y una hepatitis infecciosa canina. Están los coronavirus, que incluyen virus de bronquitis infecciosa aviar, entre ellos la gastroenteritis porcina y la hepatitis del ratón. Los herpes virus producen lesiones epiteliales, como por ejemplo la erupción. Eso lo hemos visto, más que todo le da mucho a los humanos, ya que está en los labios, en los genitales, en la piel. Y ejemplos, los rinotraqueatitis infecciosa bovina, la pseudorrabia, el herpes virus canino. También tenemos por otro lado lo que es los leucovirus, que es una envoltura roja de maduración por gemación, causan enfermedades del complejo sarcoma, leucosis de las aves. También tenemos los orbivirus, que forman círculos o anillos, que incluyen virus de la lengua azul y la peste equina africana. También tenemos los omixovirus, que incluyen a la influenza humana, porcina, equina, aviar y poseen hemaglutinina y neuromidasas. También tenemos por otro lado los papovavirus de ADN de doble filamento, que incluyen virus de papiloma humano, conejo, bovino y poliomas. También tenemos los paramyxovirus, que causan enfermedades en los mamíferos y aves. Ejemplos: el Newcastle, distemper canino, el moquillo de Ridimepes. También tenemos otros como el parvovirus, que es extremadamente estable, se divide en los grupos A, como la panleucopenia felina, el B, que es el virus AA, y el C de los insectos. Tenemos el piconavirus, que es un virus de ARN de doble filamento, de un solo filamento, resiste al éter, incluye los rinovirus de fiebre aftosa, el enterovirus, como la poliomielitis, este también infecta a los humanos, y el calcinovirus. El poxvirus, que es de doble cadena de ADN, que es la predilección por células epidérmicas, es decir, que están se encuentran en la piel, causan pústulas o erupciones generalizadas como la viruela bovina, el mixoma. También tenemos otro ejemplo que son los reovirus, es un ARN de doble filamento resistentes al éter, multiplicación del citoplasma. Para los que no sepan qué es éter, pues es un reactivo químico, un compuesto químico. Grupos principales de virus, también tenemos el rhadovirus, que es en forma de barra, incluyen el estomatitis vesicular, la rabia, la fiebre efímera bovina, el togavirus, que incluyen los virus de cólera, del porcino, la diarrea viral bovina, enfermedades de las mucosas y la virus de la arteritis equina. Ahora vamos a hablar de la zoonosis. ¿Qué significa eso, zoonosis? Eso es un término que se utiliza, es la ciencia que estudia todas las enfermedades que se transmiten de animal a animal y de animal a humano. ¿Sí? De eso se dedica esa ciencia. Entonces, las zoonosis virales es de importancia veterinaria. Enfermedades que pueden transmitirse de animales a humanos causadas por virus. Tenemos la fiebre de garrapata de Colorado. ¿Quién la causa? El orbivirus, a través de pequeños roedores como las garrapatas. El ectisima contagiosa. Tenemos el paramyxovirus, ovejas y cabras, exposición por contacto. La viruela bovina, el poxivirus, los bovinos, exposición por contacto en la vía de transmisión. El alfa
afta, que es ocasionada por el rinovirus de tipos A, O, C, SAT y Asia. ¿A qué animales infecta? A los bovinos y los cerdos. Y AD es contraída a través de mosquitos diversos. También tenemos el herpes virus simio, que es el de virus B. Tenemos el herpes virus, los monos, es el animal que infecta y a través de las mordeduras de monos. La encefalitis ovina, que es el flavivirus grupo B. También tenemos las ovejas de ganado bovino y la garrapata de Iduxis rhinisus. Yo no sé si ustedes le dan entre sus contenidos lo que es la parte de virología, ¿no? Que es un tema parte de la microbiología. Pero más o menos les estoy haciendo un recuento porque esto es importante primero conocer cuáles son los virus que existen para después saber el tratamiento. También tenemos la influenza y la parainfluenza. Ya saben que esto es un virus que ataca principalmente las vías respiratorias. El mixovirus está en cerdos, en roedores y perros. Transmisión por contacto. Animales raramente fuente de infección humana. También tenemos la coriomeningitis linfocítica. La meningitis es una enfermedad que afecta unas capas que tiene el cerebro y da la enfermedad llamada meningitis, ¿sí? ¿Quién las ocasiona? Los arenavirus, roedores, hámsters y transmisión de excreciones y secreciones de la célula huésped. Otra que podemos mencionar es la enfermedad de Newcastle, que es ocasionada por paramyxovirus, aves de corral y una exposición ocupacional común. También tenemos la enfermedad fiebre del Valle del Rift, que es ocasionada por bunyavirus, ovejas, cabras y ganado bovino, a través de transmisión de mosquitos como el Aedes, que es el mismo que transmite el dengue, el Eramodites y la rabia, que es otro importante que lo da los lisavirus, entre ellos los animales carnívoros y quirópteros en la transmisión de la mordedura de animales infectados. También tenemos la fiebre de Lassa, que es el arenovirus, los roedores y la transmisión de roedores a través de la orina o polvo. Ok, ya haciendo un pequeño recuento sobre los tipos de virus, ahora vamos a hablar lo que tiene que ver con los antivirales de primera generación. Los antivirales de primera generación representan los primeros fármacos desarrollados para combatir infecciones virales. Estos medicamentos fueron reconocidos en los años 60 por su actividad contra virus específicos y han sentado las bases del desarrollo de las terapias antivirales más avanzadas. Este conjunto incluye a agentes bloqueadores de canales iónicos. Recuerden que las células de nosotros, las células humanas, las células de los animales, contienen una serie de iones, ¿sí? Si yo bloqueo ciertos iones, como por ejemplo el calcio, el virus se va a ver limitado su entrada a la célula. No va a ser tan fácil y si no entra, pues ella no puede parasitarla, hacerla su huésped ni reproducirse. Entre ellos tenemos los análogos nucleosídicos. Recuerden que el ADN de las células de los animales o de los humanos contiene las bases nitrogenadas, lo que le llaman adenina, guanina, citosina, uracilo, ¿sí? Todas esas bases nitrogenadas, los virus son tan hábiles que crean sustancias químicas o bases nitrogenadas muy similares a los nucleósidos. ¿Qué pasa? Que también la farmacología o los fármacos que se han descubierto son análogos de los nucleósidos.
Análogo se entiende como toda sustancia química con estructura química muy similar a, a las bases nitrogenadas, ¿sí? Y también son inmunopotenciadores que actúan como diferentes mecanismos para inhibir la replicación viral. La amantadina es un bloqueador de canales iónicos. Su mecanismo de acción interfiere en la penetración viral e inhibe la síntesis de ARN por la transcriptasa del virus. Tiene actividad adecuada contra la influencia A1 y A2, así como el virus sincicial respiratorio. La absorción y distribución se absorbe a través del tubo digestivo, alcanzando concentraciones de 0.3 a 0.6 microgramos mililitros en sangre a las 4 horas. Se ve principalmente afectado en pulmón y cerebro, manteniéndose en secreciones respiratorias, ¿sí? Y aquí tenemos una representación de la molécula de amantadina. La amantadina en su dosificación y aplicaciones clínicas. Tenemos la profilaxis. Saben que la profilaxis son todas aquellas medidas de prevención para tratar enfermedades, ¿sí? Bueno, en lo que vamos a ver, el tema de parasitología tiene que ver mucho con lo que es la manipulación y el lavar y tener desinfectadas ciertas áreas. Pero en dado caso, en la farmacología se utiliza el término de profilaxis, es lo que es la dosis que asegure la eliminación o la disminución de carga viral. La profilaxis va de 4 a 8 miligramos por kilogramo diarios por vía oral durante 10 días de exposición única, prolongándose hasta 4 semanas en múltiples exposiciones episodías. El tratamiento va de durante 5 a 7 días, máximo 200 miligramos día. También se puede encontrar el medicamento en aerosol en 100 miligramos de agua destilada y se utiliza a través de 20 minutos en 3 dosis de 4 días. Interacciones terapéuticas, especialmente en pacientes inmunodeprimidos en escasa respuesta de anticuerpos o vacunas. Se debe administrar durante la epidemia de 5 a 7 semanas, al menos de 2 semanas después de la vacunación. Y también tenemos una toxicidad a 200 miligramos dosis día de 7 a 10 pacientes, por ejemplo, que presenten anorexia, náuseas, vómitos, cefalea, confusión, alucinaciones, insomnio e hiperexcitabilidad. También mencionamos lo que es la indoxuridina, que es otro análogo de los nucleósidos. Tiene un espectro antiviral, actúa contra todos los virus de ADN, principalmente los del herpes 1 y 2, la varicela zoster y el citomegalovirus. También es útil para el papillomavirus y su mecanismo de acción inhibe la síntesis de ADN y compite con la timidina al incorporarse el ADN celular, produciendo una mala interpretación del código genético. Recuerden que una mala copia hace que el virus no sea eficiente y deja de reproducirse. ¿Cómo se utiliza este medicamento? Bueno, su vía de administración principal es la oftálmica, ¿sí? Esto actúa a nivel local con una solución al 1%, una gota cada hora durante el día y cada 2 horas en la noche. También tenemos un ungüento al 0,5%. Se utiliza 1 ml aproximadamente 2 veces al día por máximo 12 días.
El inosina Pramovex e inmunopotenciación. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Actúa replicando sobre la replicación viral, bloqueando la síntesis de transcriptasa. Es un inmunopotenciador que aumenta la inmunidad celular e incrementa la producción de anticuerpos. ¿Qué espectro viral tiene? Actúa sobre el virus de la rubiola, la panencefalitis esclerosante subaguda y el retrovirus tipo 3. Y también tiene acción débil contra adenovirus, influencia AB, herpes zóster y rinovirus. La dosificación, ¿cuál es? De 100 miligramos, kilogramos día en 6 dosis. Y se utiliza en dosis iniciales máximo 6 gramos por día. En la dosis de mantenimiento la tenemos en 50 miligramos kilogramos día y máximo 3 gramos día. Se absorbe a través del tubo digestivo y se excreta a través de vía renal. La ribavirinina tiene un amplio espectro antiviral. Es un análogo sintético de la guanosina. Tiene una estructura que actúa contra múltiples estadios de procesos celulares. Fue considerada promisoria por su amplio espectro, ya que actúa sobre virus de ADN y ARN en cultivos celulares y en animales de experimentación. ¿Cuál es su mecanismo? Inhibe selectivamente el ARN polimerasa viral, suprimiendo la síntesis proteica. Se fosforila intercelularmente, bloqueando la síntesis de ARN viral. El virus de ADN activa contra el adenovirus y la varicela de Zoster y in vitro sensibles en los herpes 1 y herpes 2 en poxvirus. También su absorción tenemos que concentraciones máximas de 1 a 2 microgramos por mililitro de 60 a 90 minutos para su absorción, es decir, de 1 hora o 1 hora y media, y tiene una vida media, que es lo que tiene que ver cuánto dura un fármaco en la sangre, de 9 horas en plasma y 12 horas en secreciones traqueales. El virus de ARN de la influenza 1, 2 y 3 y la parotiniditis en dengues tipo 1 y 4, en la fiebre del Nilo occidental y Lassa y en la fiebre del Valle del Rift. La vivavaradina es un inhibidor de síntesis de ADN. Su mecanismo de acción inhibe la síntesis de ADN viral y celular bloqueando la polimerasa. Los metabolismos del triptófano bloquea la enzima ADNS polimerasa viral, actuando como virustático. Ya recuerden que hablamos eso en el tema de antibióticos, que existen bactericidas y bacteriostáticos. También se utiliza en virología, ¿sí? Virustático sería todo compuesto o todo fármaco que va a frenar la multiplicación del virus, su movimiento, su espectro, su patogenicidad. Y el espectro viral, tenemos el herpes virus tipo 1 y el número 2, así como la varicela zoster. También combate los citomegalovirus, los posvirus, la hepatitis B, muestra sensibilidad. ¿Cómo se distribuye? Se distribuye en el vaso, en el riñón y en el hígado, en concentraciones del doble que en el plasma. Indicaciones terapéuticas. Tenemos enfermedades exantémicas y tenemos encefalitis hepática, que tiene que ver con el cerebro y el hígado, y infecciones crónicas de hepatitis B. Ahora vamos a pasar a la parte del aciclovir como prototipo de segunda generación, ¿sí?
El aciclovir es un análogo sintético nucleósido de la purina. Sustituye el azúcar cíclico de la guanosina por una cadena lateral lineal. Representa un prototipo de antivirales activados por triminooxidasa sinasa de las células infectadas, transformándose en inhibidores de polimerasas virales. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Inhibe la replicación mediante la inhibición de la síntesis de ADN. Debe fosforilarse primero la trimenaticidasa viral y enzimas celulares que convienen en monofosfato, trifosfato, bloqueando el ADN de polimerasa de los virus del herpes. También tenemos el espectro antiviral. Tenemos el herpes virus números 1 y 2, el varicela zoster de sensibilidad inmediata, el Epstein-Barr, que es otro tipo de virus, se muestra sensibilidad intermedia y poca actividad contra el citomegalovirus, frecuentemente resistente. Y aquí podemos mencionar lo que es la absorción y sus concentraciones. Su dosis intravenosa va de 5 a 19 miligramos por kilogramo. Cada 8 horas alcanzan de 10 a 20 microgramos por mililitro. La dosis oral, ¿cómo es? 200 miligramos cada 4 horas, máximo de 0,3 a 0,9 microgramos por mililitro, de 1,5 a 1,75 horas. La vida media va de 2,5 horas en función renal y normal. Ok, ahora vamos a hablar de las aplicaciones clínicas y la seguridad del aciclovir, ya que este es uno de los medicamentos más utilizados, sobre todo en medicina veterinaria, medicina humana, y tiene una gran aplicabilidad. Por lo tanto, este es pregunta de examen. Indicaciones terapéuticas. Tenemos la encefalitis herpética, el herpes neonatal, la queratitis herpética, el herpes cutáneo crónico y recurrente, el herpes genital primario y secundario, e infecciones de varicela en inmunodeprimidos. ¿Qué perfil de seguridad tiene el medicamento? Es el antiviral con menos reacciones adversas. Tiene toxicidad tópica limitada y irritación local. Vía intravenosa raramente con flebitis, erupción, náuseas, hematuria. Encefalopatía 1% asociada a insuficiencia renal. Y oral en ocasiones como náuseas, emesis, cefalea. Y un 10% se experimentaron un incremento transitorio entre la urea y la creatinina. La urea y la creatinina son valores de laboratorio, pruebas de laboratorio que miden directamente la función renal de todo organismo vivo, de todo ser vivo. ¿Qué pasa? Que si incrementa mucho la urea y la creatinina, es un síntoma característico de acumulación de medicamentos, falla renal, insuficiencia renal aguda o crónica. Evoluciones de antivirales desde la primera a segunda generación. Tenemos de primera generación, tenemos en los años 60, podemos mencionar los ejemplos como la mantadina, la hidoxucirina, la inosina, el Pramovex, la ribavirina, los bloqueantes en general, los bloqueadores de los canales iónicos y análogos de nucleósidos de espectro limitado. También tenemos el desarrollo intermedio, la virabidina como inhibidor de síntesis de ADN en aplicaciones oftalmológicas y sistémicas mejoradas. También tenemos los de segunda generación, como el aciclovir como prototipo de selectividad mejorada, menor toxicidad, menor tolerancia, activación por timidinidasa viral que proporciona especificidad superior. La progresión de antivirales
como ejemplo o como objetivo, refleja los avances de la comprensión de mecanismos virales y su relación con la farmacología. Como generación ofrece eficacia, selectividad, seguridad, establecimiento para futuras terapias antivirales. Otros antivirales como visión general. Tenemos otro tipo de antivirales que su resumen clínico y farmacológico relevante. Tenemos como ejemplo la cibudina, el ganciclovir, la tromantadina, la tribudidina y la rimantadina. Cada fármaco se presenta con origen, mecanismo de acción, farmacocinética, vías de administración e indicaciones y toxicidad. ¿Sí? Tenemos la cibodunina. Yo sé que estos nombres cuestan, ¿sí? Abreviados como la ACT. Se descubre en investigaciones en neoplasia y luego identificada como agente antiviral por Oste en el año 1974. Es un análogo de la timidina y es un inhibidor de la transcriptasa inversa. Se encuentra en concentraciones mínimas de 0.013 microgramos mililitros y reducen actividad en cultivos de 0.02 a 1.3 microgramos sobre mililitro. Inhiben la replicación del HIV-1. Esto según Grudman en el año 2000. ¿Sí? ¿Qué mecanismo de resistencia o de acción tiene la cibudina? Fosforila en vivo el trifosfato que inhibe la ADN polimerasa, el ARN dependiente de transcriptasa inversa y su actividad potencia como el aciclovir, el interferón, entre otros, que se antagoniza por la timina y la ribaridina. Resistencias sinérgicas farmacológicas son relevantes en el diseño de regímenes combinados. ¿Qué mecanismo de acción tiene? Inhibición de la transcriptasa inversa tras fosforilación celular. ¿Qué interacciones tiene? Tiene potencia el interferón y el aciclovir y es un antagonista de la timidina y la ribavirina. Farmacocinética y administración. Tiene una biodisponibilidad del 60 al 65%, una concentración máxima de 30 a 90 minutos, con 200 miligramos cada hora y tiene una concentración máxima de 0,6 a 1 miligramo y de 0,1 a 0,2 microgramos por mililitro. Eliminación rápida, excreción principalmente urinaria como glucurónido, aproximadamente un 85%. Y se puede encontrar en cápsulas de 100 miligramos con una dosis habitual de 200 miligramos cada 4 horas y ajustar si hay anemia. Anemia pues es bajo niveles de hemoglobina o glóbulos rojos en la sangre. Y granulocitopenia es cuando tiene todo lo que tiene que ver la generación de todas las células de glóbulos blancos que tienen granulocitos dentro de su estructura. Ejemplo, todo lo que tienen que ver, ¿se acuerdan lo que les expliqué en la pizarra? Con lo que es segmentado neutrófilo, eosinófilos, basófilos, ellos son granulocitos. Pero entonces en ese grupo no se incluyen los linfocitos, que ellos son agranulocitos, ellos son lo contrario, ellos carecen de gránulos. Efectos adversos y precauciones de la cibudina. Tiene efectos hematológicos principales como la granulocitopenia, es decir, va a disminuir la cantidad de glóbulos blancos, específicamente los segmentados neutrófilos, anemias, hasta de un 45% de los pacientes,
Un riesgo ligado a los recuentos de CD4. CD4 son unas células del sistema inmunológico que son citotóxicas, y la hemoglobina de inicio tenemos la vitamina B12 es baja y una enfermedad avanzada aumenta el riesgo. Entre otros tenemos cefalea intensa, náuseas, insomnio, mialgias, que son dolores, y convulsiones tempranas y encefalopatía. Y síndrome similar a la poliomielitis. Se debe evitar con fármacos que inhiban la glucuronil transferasa. Ejemplo, el paracetamol, la aspirina, la indometacina y el probenecid, que aumentan la toxicidad hematológica. Otro que podemos mencionar es el ganciclovir. ¿Qué características claves tiene? Es un análogo del aciclovir con fosforilación inicial posible en las enzimas celulares, lo que reduce la resistencia de los virus como ciencia de la timidina sinasa. Mayor concentración intracelular que el aciclovir y su toxicidad es limitada a uso de infecciones graves por citomegalovirus, como rinitis en pacientes inmunodeprimidos. ¿Qué mecanismo tiene? Espectro de acción y administración. Inhibe el ADN polimerasa viral, la fosforilación de sinasas inducidas por infección. El metabolismo de trifosfato se acumula mucho más en células infectadas. Actividad contra el herpes simplex virus 1 y 2. El valacitovir es similar al aciclovir, pero frente al citomegalovirus, aproximadamente 1 microgramo por mililitro. Su dosis de inducción es de 10 miligramos kilogramos día y su dosis de mantenimiento de 5 miligramos kilogramos día en protocolos específicos en neonatos e inmunodeprimidos. ¿Qué espectro tiene? Citomegalovirus, preferentemente herpes virus 1 y 2. Y también podemos mencionar las indicaciones: rinitis, gastroenteritis, neumonía por citomegalovirus e infección congénita, evidencia limitada. Recuerden que yo no les voy a estar preguntando mucho sobre lo que es las dosis exactas, todo eso, ¿no? Porque ya eso sí lo pueden ustedes consultar directamente en el libro. A mí lo que me interesa es más que todo que relacionen todos los tipos de antivirales que hay, ¿sí? Más o menos qué tipos de virus puede combatir, ¿sí? Y la clasificación, si son de primera generación, de segunda o entran en el grupo de otras. Y también vamos a hablar lo que es la toxicidad y efectos adversos del ganciclovir. Los efectos son gastrointestinales, tiene náuseas, vómitos, diarrea de 4 a 6%, una leucopenia reversible, que quiere decir que tiene bajo niveles de leucocitos en sangre, de 5 a 10%, una neutropenia que suele ceder al suspender el fármaco. Neutropenia es que tiene bajos niveles de glóbulos blancos de tipo segmentado neutrófilo, anemia aproximadamente del 4%, hebre y exantema del 6%. Eso tiene que ver en síntomas de la piel, producir o puede producir episodios testiculares en algunos estudios, uso limitado frecuente a la mielotoxicidad. Otro fármaco que podemos mencionar, la tromantadina o trifluridina. Y aquí tenemos un resumen clínico. Es un derivado de la amantadina que inhibe la replicación del herpes 1 y 2, bloqueando la envoltura viral del virus y la maduración del virón. La absorción es dérmica a través del 67%
tópica 3 veces al día y una toxicidad local mínima. La trifluoridina desoxinucleócido fluorado inhibe la síntesis de ADN viral. Su uso oftalmológico se utiliza en las queratoconjuntivitis del herpes simplex 1 y 2, reacciones o molestias en la hipersensibilidad. La rimantadina, perfil y uso. Es un análogo de la amantadina, una especificidad similar a la influencia tipo A, buena absorción, alto volumen de distribución en el cuerpo, concentraciones elevadas en secreciones respiratorias, se metaboliza principalmente disminuyendo el porcentaje de si se excreta sin cambios, con una vida media en la sangre de 24 a 36 horas. En prevención y tratamiento se utiliza en la prevención y tratamiento de la influencia tipo A con una dosis de 200 miligramos a 300 miligramos día, con menos efectos centrales de la amantadina. La prevención es profilaxis frente a la influencia tipo A y los grupos de riesgo. La dosificación va entre 200 a 300 miligramos día y debemos ajustar su tolerancia. Sus efectos mínimos menos efectos neurológicos que la amantadina y se debe vigilar el metabolismo y su excreción. Fármacos antivirales claves. Tenemos el valanciclovir y el valganciclovir. Esta presentación explora dos importantes antivirales como los anteriores mencionados, detallando su mecanismo de acción, espectro viral, farmacocinética y aplicaciones, especialmente en el contexto de los herpes virus y los citomegalovirus. Entre ellos vamos a mencionar el valaciclovir, que es un profármaco del aciclovir. ¿Qué es profármaco? Bueno, profármaco es una molécula. Antes de desarrollar el medicamento final, se recuerdan que en el tema de introducción a la farmacología les expliqué que para poder llegar al medicamento final se necesita de múltiples reacciones químicas y biosíntesis, ¿se acuerdan? Antes de llegar a la molécula final, su transformación anterior se le llama profármaco y en algunas oportunidades ese producto se puede utilizar también como medicamento. Eso es lo que sucedió en este caso. Es una composición, el valaciclovir es el éster del valinil del aciclovir, L-valinil del aciclovir. Es más selectiva que el aciclovir y se libera a través de la absorción. ¿Qué mecanismo de acción tiene? Al penetrar las células infectadas, el aciclovir es fosforilado a trifosfato del aciclovir en forma activa por la trimixiclisasa viral. Tiene un bloqueo viral y actúa como sustrato competitivo del ADN polimerasa viral, como terminador obligado de la cadena de ADN viral, previniendo su elongación. ¿Qué espectro viral tiene y qué farmacocinética? El espectro viral tenemos que es eficaz contra el virus de herpes simplex tipo 1 y 2, la varicela zoster, el Epstein-Barr. Menor actividad contra citomegalovirus. ¿Qué absorción y metabolismo tiene? Se absorbe rápidamente y satisfactoriamente vía oral, en intestino e hígado. Y la enzima valanciclovir hidroxilasa lo convierte en aciclovir y valina. Valina es un aminoácido y la eliminación se elimina principalmente en orina, menos del 1% se elimina íntegro y el aciclovir constituye del 80 a 85% del medicamento original recuperado. ¿Qué indicaciones e hiposología tiene? Tenemos indicaciones terapéuticas claves como oral,
se utiliza en el herpes genital recurrente, en el herpes zóster. ¿Qué vía de administración y dosis? Tenemos que el padecimiento de herpes genital recurrente se utiliza una dosis de 1 gramo cada 12 horas por una duración de 5 días. El herpes zóster es de 1 gramo cada 8 horas de 7 a 14 días. El valacyclovir observa una mejor absorción a través de la vía oral en comparación con el aciclovir, que facilita su régimen de dosificación. El valacyclovir está enfocado en el citomegalovirus. Se utiliza una modificación molecular. Es una modificación del valacyclovir diseñada para mejorar su absorción y se libera rápidamente en el éster de la pared intestinal y el hígado. Su mecanismo de acción inhibe selectivamente el ADN de la polimerasa viral y la fosforilación activa del trifosfato de valacyclovir. Ocurre preferiblemente en células infectadas por virus, dependiendo de la sinasa vírica. La actividad virustática inhibe la síntesis de ADN vírico por inhibición competitiva y por la incorporación de trifosfato de valacyclovir del ADN vírico, deteniendo su elongación. Aquí tenemos una representación gráfica del valacyclovir de su molécula. Aplicación clínica y farmacología. Tenemos un espectro y uso terapéutico. Muestra una elevada actividad contra los citomegalovirus. Es un antiviral utilizado especialmente para retinitis causada por citomegalovirus. Retinitis es una infección de la retina. Aquí podemos ver una fotografía de un ojo, ¿sí? No es el fondo de ojo como tal, pero sí se puede ver una infección en la parte del centro, donde se ve enrojecido y hay cambios de coloración en el ojo. Se utiliza la posología oral. Tenemos tratamiento de inducción de 900 miligramos 2 veces al día por 21 días. Tratamiento de mantenimiento 900 miligramos una vez al día. Cuando hablamos de tratamiento de mantenimiento es para asegurar que el virus disminuya su carga, su cantidad, y puedan mejorar el paciente. Y su distribución y su eliminación tiene una biodisponibilidad oral del 60%, se elimina exclusivamente por vía renal, intracción glomerular y secreción tubular. Y tiene una semivida aproximadamente de 4 horas. La difusión renal retrasa su eliminación. Toxicidad y efectos secundarios del valacyclovir. Aunque es un fármaco vital para el tratamiento de citomegalovirus, tienen una serie de efectos secundarios y otros indicativos de toxicidad. Toxicidad común: diarrea, malestar estomacal y vómito, dolor estomacal, pérdida del apetito, sed, estreñimiento y cefalea. Efectos graves comunes: tenemos disminución de la cantidad de orina, hinchazón de las extremidades o edema, coloración amarillenta de los ojos, icterixia, crisis convulsivas y dificultad para caminar. Por último, tenemos lo que es el anexo de antivirales en terapéutica veterinaria. Según las especies y enfermedades virales, tenemos este cuadro resumen. Tenemos la indoxucirina, se encuentra comercialmente como el Herplex o el Sixtonil. Se utiliza en especies de gatos, vía de administración ocular o tópica. Se utiliza en la enfermedad de herpes simple, varicela, zóster, papilomavirus. Y tenemos el valacyclovir,
que solamente se consigue de forma genérica. Se utiliza en gatos, se utiliza vía administración oftálmica y citomegalovirus, que es la enfermedad que combate. La trimotudinina, que es el viroxib, se utiliza en perros y gatos a través de vía administración tópica y da la enfermedad, combate la enfermedad de queratoconjuntivitis de herpes virus. Tenemos el aciclovir, que es el Sovirax. También se utiliza en gatos. Se utiliza vía tópica, vía peroral, intravenosa, a través del virus del herpes simplex y la varicela. Y tenemos otros ejemplos. La vidarabina o vira-A se utiliza en gatos a través de la vía intravenosa, ocular, tópica. Trata el herpes simple, varicela zoster, citomegalovirus y poxivirus. La ribavirinina, inhalación, es la vía de administración. Trata la influenza, la paroditis, arenavirus, fiebre laxa y virus de dengue. La sidoburina está el retrovir, está en gatos vía peroral, utilizada por virus de leucemia de Friend y virus de inmunodeficiencia humana tipo 1. Amantadina, rimantadina en aves se utiliza vía peroral, trata la influencia A1 y A2, la rubiola y cepas virales. Ok, ya esto es el final, que tiene que ver con las conclusiones y el rol evolutivo de los antivíricos. Podemos mencionar 3 conclusiones principales. Ellos son una solución parcial, los antivíricos. Representa una parte esencial de la solución de la prevención y tratamiento de las enfermedades víricas. ¿Qué pasa? Que los antivirales, ellos se utilizan principalmente para tratar los síntomas en el momento, pero es muy difícil eliminar el virus por completo del organismo. Quien lo va a frenar como tal es el sistema inmunológico. Cada vez que el organismo haya una debilidad en el sistema inmunológico, el virus puede llegar a aparecer. Por ejemplo, puedo citar un ejemplo sencillo, por ejemplo, con lo que tiene que ver con el herpes labial. En el herpes labial, no sé si ustedes han utilizado la crema que se utiliza para eliminar las llagas que salen en la boca. Ellos tratan el síntoma por un momento, pero al tiempo, a los años, le vuelve a salir la misma expresión de la enfermedad. Por lo tanto, el virus sigue ahí. Lo que pasa es que él se atenúa, oculto en el cuerpo, y se expresa solamente cuando hay bajas en el sistema inmunológico, bajas en las defensas, bajas en los leucocitos. También podemos resaltar la necesidad de la innovación debido a la incapacidad de replicación de los virus. Es imperativo que la ciencia mantenga actualizada para elaborar antivíricos correspondientes. ¿Qué pasa? Que esta parte pues es necesaria de ir probando nuevos medicamentos, nuevas moléculas y ir probando su actividad antivírica, y así como evaluar el beneficio-riesgo, ¿sí? Que tiene que ver qué tan bueno es ese medicamento, qué tan eficaz es a la hora de eliminar los virus, pero también ver sus efectos adversos y sus consecuencias. Actualización profesional. Esto es muy importante. El médico veterinario y cualquier otro profesional de la salud debe actualizarse constantemente sobre la aparición de nuevos agentes víricos para determinar prevenciones y terapéuticas adecuadas. Esto es muy importante a la hora de estar en el medio profesional. Pueden haber nuevas enfermedades,
No sé si se acuerdan lo que es el fenómeno de la gripe aviar que sucedió hace años, que se tuvieron que sacrificar millones de aves para limitar el espectro de acción de este virus, ¿sí? Y que ellos tienen la capacidad, los virus son muy hábiles, pueden mutar y pueden ser transmitidos del animal al humano. Y eso más que todo hay que estudiar y tener, por eso es muy importante en el ambiente veterinario la bioseguridad, que es crucial a la hora de ustedes de trabajar en el medio profesional. Bueno, muchas gracias por llegar hasta acá, hasta el final del video. Espero que les guste la clase. Compartan, le den me gusta al video y se suscriban al canal para que puedan así tener conocimientos actuales sobre la farmacología y de la medicina aplicada a la medicina veterinaria. Recomendaciones finales para la evaluación. ¿Qué me interesa a mí de la farmacología antiviral? Conocer los principales virus. ¿Qué es un virus? ¿Qué es un virón? Cómo funcionan los fármacos antivirales de manera general. Les voy a pedir también para la evaluación lo que es un antiviral que ustedes mayormente manejen, qué mecanismo de acción maneja y que por lo menos mencionen una enfermedad en el cual ese antiviral se utiliza, ¿sí? Y también me deben de aprender lo que es las conclusiones sobre los fármacos antivirales, mencionar aspectos positivos sobre ellas y resaltar la aplicación del médico veterinario, el estudio que tiene que ver con la aparición de nuevos virus y de nuevos tratamientos. Cómo diagnosticar a través de signos y síntomas el virus o la enfermedad. Eso es lo que más me interesa de este tema. Y bueno, les deseo mucha suerte. Yo sé que el tema no es fácil, son muchas palabras nuevas, muchos términos. Y si ustedes no les han dado clases sobre virología, pues bueno, les toca repasar sobre eso, porque esto es clave para la formulación o investigación sobre los fármacos antivíricos. Muchas gracias.